Y así, y entonces ya no puedo subir más bien ni podía correr, caminaba. No sé qué le pasó al cerebro. Ok, buenas tardes, Buenas bendiciones, tardes. saludos. Amén. ¿Qué les parece a ustedes si nosotros comenzamos haciendo una oración? Amén. Dios amado, te damos gracias en esta hora. Te doy gracias, Señor, por este grupo de mujeres, Señor, que hoy están aquí presentes. Te quiero dar gracias por su vida, por el tiempo que apartan, Señor, para estar en tus negocios, como dice tu palabra. Queremos desde este lugar, Señor, darte una gran gratitud en nuestros corazones, ya que a diario vemos sus bendiciones y vemos, Señor, en cada segundo de nuestras vidas cómo usted opera, Señor. Le damos gracias y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos este ciclo de discipulado donde hablamos de una introducción. Acuérdese que usted tiene la libertad de anotar y cualquier pregunta nos hace una seña y estamos presentes ahí. Una de las cosas que hablamos para que refresquemos la semana pasada, que hablábamos de cómo Dios ha venido ejerciendo un movimiento para hablar con nosotros. Y hablábamos de cómo lo hizo a través del profeta, de cómo Dios, de cómo los profetas entraron en la historia, que antes de que ellos entraran, pues Dios tenía una comunicación directa, online, con Adán a través del huerto, pero por problemas de pecado, Dios le cortó la comunicación. Esto es importante que nosotros recalquemos esto. El problema del pecado entorpece la comunicación de nosotros hacia Dios. El pecado no es solamente una circunstancia que aparece eventualmente, sino que trae sus consecuencias. Entonces, una de las consecuencias es que no vuelve a haber una comunicación como existía antes. Eso se lo hace Dios saber a Adán y es cuando comienza pues la nueva temporada o se inaugura la temporada de profetas. También hablábamos de que habían profetas, como el caso del profeta Isaías. También creo que hablamos sobre el profeta Miqueas, de cómo estos hombres comenzaron a anunciar que venía el Cristo. No era cualquier palabra que ellos estaban dando y diciendo que venía una salida para el problema del hombre a través del Cristo Redentor. También notamos que hablamos sobre Juan, cómo era Juan un profeta de transición, que él hacía la conexión entre anunciar ya un Cristo presente. Eso es importante también que nosotros tengamos en cuenta. No es lo mismo un Cristo cuando era profético que un Cristo ya estando presente. Y ese es el Cristo que nosotros hoy en día disfrutamos, el Cristo presente, el Cristo que mora en nuestra vida, el Cristo que está en nuestro hogar, el Cristo que está en nuestro matrimonio, el Cristo que está en toda nuestra relación. Ese es el Cristo presente. Pues ese Cristo presente es el que le toca a Juan recibir, bautizar, por un tiempo lo pastorea y abre el camino para que Jesús comience a trabajar en la tierra. Eso es importante. Por eso Juan es un hombre único. Juan es un hombre especial dentro del contexto de la historia de Dios, de cómo comenzó todo eso. También hablábamos de que Cristo o Jesús, después que Juan lo recibe y lo bautiza, ya era la palabra caminando sobre la tierra. Esto es importante, ya no era la palabra que estaba en la boca de los profetas, sino era el verbo hecho carne. Por eso es importante, hermano, que cuando nosotros leamos este tipo de versículos, estemos claros lo que significa cada uno de ellos. Cuando nosotros enseñemos qué es el verbo hecho carne, eso es Jesús
operando en la tierra. ¿A través de qué? De todo ese tránsito de vida durante 3 años y medio. Entonces, todo esto lo hicimos para que nosotros podamos entender cómo Dios viene hablando. O sea, no es un esfuerzo solamente del hombre como receptor, sino que Dios ha hecho un esfuerzo como emisor. Y eso hasta el día de hoy, Dios viene hablando a través de qué? De su palabra escrita, como es la Biblia, también a través de hombres y mujeres de Dios, de los diferentes 5 ministerios. Entonces, vemos que Dios ha venido hablando. Lo que está sucediendo en el país donde está, lo que está sucediendo aquí en Venezuela, ya Dios había dicho que muchos de estos acontecimientos se iban a hacer presentes. Lo que pasa muchas veces que nosotros como cristianos pensamos que nunca íbamos a vivir algunos de ellos. Siempre nos preparamos ¿para qué? Para ser salvos. Pero no nos preparamos para hacer su obra propositiva en la tierra. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro. Cuando usted le pregunte, bueno, y después que yo sea salvo, ¿qué? Porque la salvación es algo que usted alcanza porque viene de la gracia de Dios. Pero después de eso viene un trabajo en la tierra. Usted tiene un trabajo como mensajero, tenemos un trabajo como maestro, tenemos trabajo como discipuladores, tenemos trabajo en toda esa área de nuestra vida. Eso es importante que nosotros lo tengamos pendiente. Nuestro trabajo no termina en la salvación. Eso es algo que nosotros tenemos que redimir de nuestra agenda. Nosotros salimos, predicamos el Evangelio, le hablamos a la gente de Cristo, pero por alguna razón hemos descuidado que la preparación de esa persona en su tránsito como cristiano. Eso no solamente involucra al que se acaba de convertir, sino también a la familia de esa persona. Entonces Dios ha venido hablando. Por ninguna razón, hermano, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en diferentes partes del mundo, nosotros podemos dejar de llevar su mensaje. Usted tiene que llevar el mensaje de Dios en su círculo. Esa es la primera agenda que usted tiene que tener. En la oficina donde trabaja, donde vive, en el círculo de amistades, de familia, en el gimnasio, si va al gimnasio, etc. Toda gente debe enterarse que ahí está presente un hijo de Dios. Y uso mucho la palabra presente porque el término presente significa modelar el Cristo presente. Nosotros no podemos permitirnos de que las circunstancias hagan que nosotros permanezcamos anónimos. Hay mucha gente salva, pero mucha gente que está anónima. Y eso no lo podemos permitir. Ahora sí, hoy vamos a arrancar con un tema que se llama dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Yo sé que ese es un versículo que usted conoce mucho. ¡Wow! Y generalmente, un alto porcentaje, nosotros hemos hablado de este versículo en el área financiera. Dígame si usted no ha sido parte de eso. No, darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, lamentablemente, el rango que nosotros hemos usado para enseñar esto ha sido demasiado corto. Pero esto tiene un significado mucho más amplio. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo Jesús quería implementar esta información en la vida. Fíjense que Jesús usaba dos cosas. Jesús le hablaba directamente a la persona, pero también le hablaba indirectamente al entorno. Jesús sabía lo que debería oír el que estaba al lado y el que estaba en ese momento presente frente a él. Dice en Marcos capítulo 12, versículo 13 en adelante.
También lo tiene como referencia Lucas capítulo 20, del verso 20 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Fíjense la intención. Entonces se fueron los fariseos y consultaron entre ellos cómo sorprender a Jesús en alguna palabra. Hermano, esto no es cualquier cosa. ¿Por qué se usa una palabra? Ellos sabían que en la palabra de Jesús había poder. Ellos sabían que la palabra de Jesús era muchísimo más que un documento. Entonces la intención de ellos reunirse frente a Jesús no era de recibir de él lo que usted está recibiendo hoy. La intención de ellos estaba clara. Vamos a ir donde está Jesús para sorprenderle. Hay unas Biblias que son un poquito más fuertes y dice que iban a tentarle. ¿Ve? En la traducción dice iban a tentarle. Versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de hombre. Dilo pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Era una pregunta. Mostraron incluso la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y le dijeron: del César. Y él le dijo: pues denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. La mayoría de la gente, cuando no logra algo de Dios, se va. Yo quiero que usted diga que está a tu lado, no te vayas tú también. No te vayas tú también. Mire lo que comienza a enseñar este párrafo. Comienza diciendo: ellos fueron con una intención. La intención era sorprender a la palabra, o sea, al verbo. Nadie sobre la tierra puede sorprender a la palabra. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el principio. Pero ellos fueron con esa intención. Jesús usa un medio que estaba en el poder de ellos. Jesús no tenía una moneda en el bolsillo, él no tenía un denario. Jesús no recibía dinero, para eso él tenía un equipo que se encargaba de la finanza. Pero cuando él le dice y le hace la prueba, Jesús estaba enseñando algo, y ese algo se llama cómo enfrentar a dos posibilidades. Si usted quiere lo pone como un subtítulo. En algún momento de nuestras vidas, hermano, créanme, le va a pasar hoy, mañana o pasado mañana, pero usted no se va a ir de esta tierra cuando usted va a tener que pesar dos posibilidades. Donde usted va a tener que pesar, hablo de pesar, es esto. ¿Qué va a hacer cuando una respuesta dependa de otra respuesta? ¿Me explico? En algún momento de nuestras vidas, nosotros pudiéramos ser cuestionados en cuanto a algún movimiento, y ese movimiento tiene que ver con una salida que nosotros tengamos que hacer, una decisión que tengamos que tomar. Mientras nosotros estemos en el medio, esas dos decisiones están literalmente congeladas, están pausadas. No va a salir ni de un lado ni de otro lado. Y mire lo que sucede aquí. Ellos fueron a tentar a Dios. Ese término de tentar, ya que esto es un discipulado, yo lo cuestiono un poquito. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Pero cuando aparece ese término aquí o en otras referencias bíblicas, se refiere a que la intención de ellos era producir en Jesús una palabra que fuera
contradictoria. Ujú. No sé si me estoy explicando. Sí. Que produjera algo donde ellos lo iban a señalar. Wow, y tú eres Jesús y mira lo que estás diciendo. Mira, ahora le está diciendo que al gobierno no hay que pagarle nada. Fueron a provocar, ¿Ves? ¿no? Porque ellos estaban usando una figura política contra una figura de religión. ¿Por qué lo hacían? Porque eran los máximos poderes. En Roma se repartía la política y la religión, se repartían el poder. Llegaba un momento que aunque fuera un gobernante, por eso es que Pilato no podía actuar por encima de la figura sacerdotal, en ese caso que había ahí. ¿Ves? Pero ellos también tenían que respetar la figura de gobernante que tenía Pilato o el político que estaba de turno. Entonces, en algún momento, hermano, si Jesús fue confrontado delante con dos posibilidades, quiere decir entonces que nosotros vamos a ser expuestos a esto. Y esto está pasando mucho. Ahorita está pasando mucho que a través de las circunstancias que estamos viviendo nosotros en Venezuela, vamos a hablar de Venezuela, para no hablar de otra nación donde no estamos, pero podemos imaginarnos, o creemos que eso está pasando en muchas partes, es que habemos cristianos que cuando nos toca tomar una decisión, entonces queremos permanecer en el medio. Ojalá no sea su caso. Pero eso va a llegar donde usted va a tener que tomar una decisión. Porque el Cristo presente no convive lo que contradice la gobernabilidad de su reino. Esto es tremendo, hermano. ¿Ven? La gobernabilidad de su reino. Ese Cristo presente no va a permitir eso. Entonces, cuando ellos fueron a preguntarle a Cristo, ¿qué haría él si tuviera que decidir? Viene Jesús y con esa sabiduría impresionante le dice, mira, de una u otra forma, tú tienes que darle a cada uno de ellos lo que tienes que darle. Y ahí, hermanos, es donde nosotros a veces entramos en conflicto. Siempre tú vas a tener presente dos posibilidades. Siempre habrá dos caminos, el camino de la verdad y el camino de la mentira. Siempre habrá el camino del pecado y el camino de la santidad. Siempre, siempre, créanme que eso es siempre. Esas dos posibilidades están latentes en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando nos pongan la moneda en la mano? Ay, ay, ay. Ellos querían que se declarara en contra del impuesto. Como eran agitadores políticos, estaban esperando que ellos le dijeran, no, pero ¿por qué le van a pagar al César? Eso es lo que esperaba la gente. ¿Saben qué está esperando la gente? Que los cristianos en este tiempo se les fracture el carácter de Cristo en su vida. Anote eso ahí. Se está buscando que se le fracture el carácter de su vida. Y para que eso suceda, hermano, entonces nos están provocando. Nos provocan. ¡Wow! Y eso que tú eres cristiano. Y eso que tú eres esto. Y es malo esto. Y es malo hacer lo otro. Y te ponen una cantidad de cosas que ellos saben, no quiero mencionar ninguna, pues son muchas, que generalmente no están dentro de nuestra cultura como cristianos. Pero comienzan no a tentarnos, es a confrontar las dos posibilidades. Porque yo creo que como usted, como mujer de Dios, como hombre de Dios, hermano, la tentación ya no va a ser bella en su vida. ¿Por qué? Porque usted está cubierto con Dios. A nosotros la tentación viene todos los días. Pero como usted es una mujer de Dios, un hombre de Dios, eso es posible que casi no lo altere. Pero cuando vienen las dos posibilidades, donde usted quiere quedar bien con los dos, y en este negocio esto no funciona así. ¿Cómo dice la Biblia? Amará a un Señor y aborrecerá. Pero él dice, a los dos no lo puede amar. ¿De una fuente sale qué? Agua dulce y amarga. ¿Ve? Pero de la misma fuente no puede salir las dos. Entonces, Jesús
más adelante en innumerables parábolas siempre decía, van a aparecer las dos posibilidades. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? ¿Qué vas a hacer tú cuando te llegue ese asunto en tu vida? No, pero eso no hace daño. Aquí nadie te ve. Wow, pero por favor, estamos aquí en, qué sé yo, en el Cerro del Águila, por nombrar algo. Aquí nadie te ve. ¿Quieres fumarte un cigarrillo? Pues hazlo, eso no es malo. Además, tú eres deportista, ¿en qué te va a dañar? Hermano, y empieza a nadarte. Para convencerte de qué? De que tú caigas en las dos posibilidades. Y va a llegar un momento, hermano, que créeme que eso pasa, que te lo van a sacar. Y ahí es donde tu imagen como hombre de Dios, como mujer de Dios, se encuentra y se te cae. Y ahorita, hermano, necesitamos impactar al mundo a través de una imagen de hombre y de mujer de Dios. Amén, amén. Por eso hay muchas recomendaciones. Una de esas es no enfrentarte con el mecanismo que ellos usan. No introducirte en pelea. La Biblia le llama vanas conversaciones. Mano, cuando usted vea que otra gente, mire, usted sabe de qué yo me cuido, de mi opinión. Yo me cuido de mi opinión, así sea una opinión deportiva. Mira, ¿quién crees tú que sea mejor? ¿Real Madrid o Barcelona? Créeme, yo le puedo decir, oye, a mí me gusta más cómo va Barcelona, pero Real Madrid también es bueno. Pero créanme que yo trato de tener un equilibrio en las conversaciones. Pero cuando usted vea esas conversaciones llenas de conflicto, direccionadas a que usted caiga en las dos posibilidades, entonces ahí es donde usted tiene que tener la sabiduría, usted quedarse calladito, calladita, caminar, apartarse y buenas tardes vecino, buenas tardes amigos, buenas tardes estudiantes, buenas tardes colegas, pero yo tengo que retirarme. Dios te está diciendo que hay que recuperar las dos posibilidades y manejarlas. Cristo, ¿usted sabe por qué esto está escrito? Porque Cristo nos está diciendo, esto se te va a presentar, pero esto es gobernable. Esto lo puedes gobernar. Esto lo podemos gobernar. Entonces, una de las cosas que ellos querían era producir un confrontamiento de las palabras o en las palabras que Jesús mencionaba, decía, predicaba y ministraba. Hermanos, ¿cuál era la forma en que Jesús predicaba? Jesús predicaba en su comportamiento, en su palabra, predicaba por su actitud y predicaba por su carácter. Por eso Pilato, y ustedes me adelanto un poquito, Pilato cuando cuestiona a Jesús, le decía, wow, pero yo te digo, yo te pregunto y tú no abres la boca. ¿Ve? Eso estaba demostrando el carácter de Jesús. ¿Para qué yo voy a abrir la boca si lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer? Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos mucho, hermano, de lo que nosotros manifestamos como cristianos. Créanme, aunque otro lo señale y lo quiera cuestionar, usted es una mujer de Dios. Amén. Digo usted porque hoy esto parece un discipulado de mujeres, hoy parece pura mujeres. Entonces, usted, hermana, es una mujer de Dios. Amén. Usted puede estar en medio de ellos. Esa es otra cosa. La gobernabilidad no es separado de, porque es fácil gobernar así, escondido. No. Introdúcete, métete en medio de ellos y gobierna. Wow, pero es que tú trabajas en ese edificio y tú te ves diferente porque estás gobernando en medio de ellos. ¿Eh? Pero ¿qué tenemos nosotros cuidarnos? De nuestro lenguaje, de nuestra forma de hablar, de nuestro compartir. Hasta nuestro compartir tiene que ser muy estudiado. No es que usted se va a esconder, hermano, y no va a salir porque no.
Yo le digo que tiene que manifestarse con sumo cuidado. Imagínense, lo que fueron a señalar a Jesús, lo que fueron a decirle a Jesús, lo que fueron a tentarlo, dice la Biblia que entonces oyeron esto y se maravillaron. O sea, no solamente salieron, como decimos en Venezuela, con las tablas en la cabeza, sino que tuvieron que oír. Tuvieron que oír que el verbo hecho carne le estuviera lanzando una palabra. Fíjense que Jesús no se metió con nadie, pero se metió con todos. Amén. Ellos quedaron, wow, se maravillaron y dijeron, aquí no hay nada que hacer. Vámonos porque este hombre es impenetrable. Este hombre no hay forma. Este hombre todo lo maneja. Mira lo que acaba de decir de una moneda. De un lado lo que es de Dios y de otro lado lo que es del César. Impresionante lo que hizo Jesús. ¿Qué dice la inscripción? ¡Wow! Este es César, esto es del César. Pues dale a él lo que es del César. Pero ¿qué dice Dios? Y ahí yo quiero pararme un poquito, hermano. Yo quiero pararme un poquito. ¿Por qué me quiero detener para decirle? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta confrontativa. ¿Le estamos dando a Dios lo que es de Dios? ¿Realmente nosotros le estamos dando a Dios lo que es de Él? Porque en algún momento el mismo Cristo nos va a preguntar, ¿dónde está lo que tú me debes dar? Wow. Fíjense que en medio de todo esto, ¿qué hay de tu lado de moneda? ¿Qué hay de nuestro lado de moneda? Wow, nosotros pagamos impuestos. Yo pago la luz, yo pago Candelé, yo pago el servicio, pago condominio. Está bien, le estás pagando al César. La pregunta es, ¿qué le estás pagando a Dios? ¿Qué le estamos dando a Dios? Le estamos dando a Dios. Yo no le voy a decir a usted que si le está dando a Dios el tiempo que tiene que darle, porque a Dios no se le da el tiempo, a Dios se le da la vida. Amén. A Dios se le da la familia, a Dios se le entrega los negocios, a Dios se le entrega tu dinero. A lo mejor esto no te va a gustar porque te estoy tocando el denario, pero lo que tú produces a través de tus dones, habilidades, negocios, empresas, pues eso también viene de Dios. Entonces, ¿qué le estamos dando a Dios? ¡Wow! Si Dios en algún momento nos pregunta a los que tenemos hijos, ¿dónde están tus hijos? Tus hijos me los están dando a mí. ¡Wow! A los que son casados, tu esposo, en el caso de ustedes que todas son mujeres, en el caso mío, tu esposa, me la estás dando a mí. Ese negocio que te va tan bien, ¡wow! Ven acá, mi participación ahí. Entonces no puede ser, hermano, que nosotros vivimos una vida dándole al César, pero lo que es de Dios, entonces, ay. Porque pensamos y creemos que Dios no está en cuenta, que Dios no está en el asunto. Hermano, aquí no hay engaño. Estos hombres fueron a tratar de producir un engaño en Jesús, pero no hay forma de que nosotros podamos engañar a Dios. No hay justificación. Mire, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Yo quiero que cuando usted, o deseo, mejor dicho, porque querer y desear son cosas diferentes, pero yo deseo en mi corazón de que esta palabra se anide en su vida y que sea el principal motivo en su agenda. Darle a Dios lo que es de Dios. No puede ser, hermano, que el tiempo que nosotros hemos decidido estar juntos, porque nadie nos está obligando a estar juntos, pero nosotros decidimos estar juntos para juntos en armonía darle una adoración a Dios, una gratitud a Dios. Yo sé que usted lo puede hacer a solas, yo sé que usted lo puede hacer en el pensamiento, yo sé que usted lo puede hacer hablando, cantando, escribiendo, pero si nosotros hemos decidido, como establece la Biblia y como nos recomienda el apóstol Pablo, estar en comunión juntos, ese tiempo no es para otra actividad. No sé si me estoy explicando. Amén.
cualquier agenda, cualquier negocio, cualquier situación, mire, amigo, familia. ¿Por qué yo le digo esto? Porque su familia a lo mejor no entiende el compromiso que usted tiene con Dios. No lo entiende porque a lo mejor no tiene la misma relación que usted tiene con Dios. ¿Ve? Pero nosotros que tenemos esa relación, nosotros que tenemos ese compromiso, y es un compromiso, ¿por qué? Por amor, es un compromiso de honra. Dios, y tomo una palabra que escribió mi hija en estos días en sus redes, Dios no obliga a nadie, eso es verdad, Dios no vino a obligarte, Dios vino a darte. Y lo primero que da a través de la gracia es el proyecto de salvación consumado en Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces, una de las cosas que nosotros como cristianos desde hoy en adelante tenemos que retomar es que lo que es de Dios, ay, ay, ay. Amén. Bueno, ahí, mire, yo ahí no puedo decir más nada. Lo que es de Dios, lo que usted determinó que es de Dios, lo que usted apartó en su finanza, lo que usted dijo, mire, recibí, ahorita estamos en una onda dolarizada, recibí $10, pero yo decidí darle $3 al ministerio donde estoy, hermano. Si ya usted lo decidió, usted trancó eso. Usted sabe que va a tener que disponer de 7 porque usted decidió apartar 3. Esto es un ejemplo. Puede ser menos o puede ser mucho. ¿Ve? Entonces, eso ya no es suyo. Y aunque usted lo tenga en un bolsillo y el otro el bolsillo esté vacío, y usted le pregunta, mira, tengo un fresco, no tengo, porque lo que está aquí ya no es suyo. Lo que pasa es que usted todavía lo tiene. ¿Ve? Y eso es lo que Cristo le está diciendo a ellos y le está diciendo a los que estaban a su alrededor. Lo que es de Dios, tienes que dárselo a Dios. ¿Ve? Hermano, nosotros tuvimos la bendición de que hubo una generación de que desde muy temprano empezó a servir a Dios. Hubo una generación que entregaba sus hijos, entregaba su noviazgo, entregaba su matrimonio, su primer bebé. Wow, quiero que oren por mi bebé. Hermano, no era una cuestión de religión, ni tiene que ver nada. Era un pensamiento de qué, de entrega. Que la gente viera, mire, yo me comprometo a que mi hija, mi bebé crezca, le voy a enseñar lo que yo sé y le voy a enseñar lo bueno, pero también le voy a enseñar lo malo que no debe hacer. ¿Ve? Usted comenzó aquí a formar un hijo, ¿por qué? Porque usted sabía que ese hijo, aunque nació de su vientre, ¿era de quién? Es de Dios. Entonces, el dar a Dios lo que es de Dios, hermano, es mucho más que una cronología, que una parábola o de que un asunto de tributo. No, no. Lo que pasa es que en ese momento lo estaban a él consultando a través de qué? De algo que tenía que ver con un tributo. Entonces, eso es importante que nosotros lo cambiemos. Eso es importante, hermanos. Mire, nuestros planes, créanme, no es que no van a ser consumados, pero no van a ser exitosos. Porque Dios no va a amarrarnos a nosotros para decir, mira, no lo hagas o no te lances por ese peñadero muy para abajo. Pero sí te va a dar unas recomendaciones de lo que debes hacer. Y eso, el verdadero éxito comienza, y eso lo puede anotar para sus redes sociales, se lo regalo. El éxito comienza en la obediencia. En la obediencia a lo que Dios nos dice. Hermanos, créanme que más que mostrar una moneda, más que enseñar de un tributo, más que la gente conociera lo que es un denario, Jesús le estaba diciendo, en algún momento habrá las dos posibilidades y te van a preguntar y te van a decir y te van a llevar a que tú tomes una decisión. Pero lo que es de Dios, dáselo a Dios. Hermano, salga de eso. Dele a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! Esto es impresionante, hermano. Cuando usted dice, esto es de Dios. Si mi vida es de Dios, si tu juventud es de Dios, mira, si tu relación, si estás aprendiendo un noviazgo es de Dios, tiene que estar Dios ahí.
No puede ser de Dios sin Dios. Amén. No, eso no existe. Amén. Tiene que ser de Dios, pero con Dios. Por eso estos hombres, hermano, ¿qué creen ustedes que después que ellos salieron? Después que ellos salieron de ahí, comenzaron a decirle a la gente, mira, quisimos sorprenderlo, pero el tipo nos dio una palabra que nos confrontó a nosotros. ¡Wow! ¿Cómo estoy yo con los asuntos de Dios? Yo no sé si usted esta temporada se ha sentido tranquila o tranquilo, o si ha pensado, bueno, pero es que ahorita estamos en cuarentena, una semana sí, una semana no, 15 días sí, pero es impresionante cuando nos toca tener la libertad de movilidad, entonces atendemos al César y apartamos los asuntos de Dios. Es ilógico, ¿no? ¡Wow! No, voy a aprovechar que este fin de semana me puedo mover y voy a hacer esto, esto y esto y esto. Y en toda esa agenda, ¿dónde está Dios? Entonces, debemos recuperar el equilibrio. Amén. El equilibrio. Hermanos, haga su agenda. Vamos a hacer nuestra agenda. Pero créanme, no toquen lo que es de Dios. Amén. Toquen lo que es suyo. Y lo suyo es de Dios. Amén. Listo. No que yo soy propietario de un apartamento. No, eso me lo dio Dios. Amén. Y me entregó la llave. Me toca a mí ser mayordomo de ese apartamento, de ese carro, de esa empresa, de esa administración, etcétera, etcétera. Me toca a mí ser gerente, Amén. pero yo sé que ese asunto me lo entrego a Dios. ¿Ven? Entonces, hermano, aquí no hay engaño, aquí no existe manipulación. Esto está claramente. Dar al César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Existe un orden en todo esto, hermano. Esto es un orden establecido. No podemos tener éxito, hermano, así sea un movimiento. Mire, nosotros no podemos confundir, y ya vamos terminando con esto, no podemos confundir las decisiones humanas, las nuestras. Si nosotros tuviéramos totalmente gobernabilidad de los asuntos de Dios en la tierra, asignado a nuestras vidas, nuestras decisiones fueran más sencillas. Porque cuando usted le venga con algún asunto donde usted sabe que no está Dios, ¿qué cree usted que va a hacer? Mire, Dios le tiró esa palabra, Jesús le dio esa palabra, después se dio la media vuelta y se fue. El que quiso seguir siendo fariseo, seguirá siendo fariseo. El que se convirtió por esa palabra, pues era un nuevo creyente que se convirtió por esa palabra. Pero el que oyó y no hizo nada, hermano, Jesús se iba. Jesús no trataba de convencer a nadie. Jesús solo dejaba, era una dirección. Señores, lo que es de César, se lo das al César. Pero lo que es de Dios, se lo das a Dios. Entonces yo le invito, hermano, que esta palabra de reflexión, no solamente usted la note, sino que haga cambios en su vida personal. Amén. No deje que pase el tiempo sin esos cambios. Los asuntos que tenga que modificar. Mire, usted va a sentir un fresco. Amén. Usted va a sentir un aire acondicionado por dentro. Usted va a decir, wow. Hermano, no hay nada más satisfactorio que sentir paz con Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, Amén. es necesario estar en paz con los hombres y con Dios. Si usted le pregunta a David, David, ¿qué anhelabas tú? Él decía, yo anhelaba la paz con Dios. Eso lo escribía y lo decía David. Entonces, bueno, hasta aquí el discipulado de hoy. Le damos gracias a Dios por sus vidas y por favor vamos a generar cambio en nuestras vidas, dándole a Dios lo que es de Dios. Amén. Amén. Bendiciones.